El eterno retorno de Noé. El sonido de la lluvia fue lo primero que escuchó. Un tamborileo constante sobre madera, acompañado por el crujido de las olas chocando contra el casco. Noé abrió los ojos, sintiendo la familiar humedad en el aire. Se encontró rodeado por la penumbra del arca, el olor a animales mezclado con el aroma de madera empapada. Algo no estaba bien. Había estado aquí antes, pero no podía recordar cómo había llegado esta vez. Se levantó con dificultad, el cuerpo pesado por la edad y la fatiga. Caminó por el estrecho pasillo de la embarcación, viendo a las bestias en sus jaulas. Todo estaba en orden, como siempre. Sin embargo, había una sombra en su mente, una sensación de déjà vu que lo atormentaba. «Padre», gritó la voz de Sem desde la cubierta superior. «El nivel del agua sigue subiendo». «Voy para allá», respondió Noé, su voz ronca resonando en el espacio cerrado. Al subir, fue recibido por la vista de un mundo inundado. Solo el cielo gris y el agua interminable lo rodeaban. Todo lo que conocía había desaparecido, tragado por la ira divina. Pero esta vez, algo era diferente. Había una incomodidad creciente en su corazón, una sensación de que esto no era la primera vez que enfrentaba tal devastación. El primer recuerdo, la primera vez que escuchó la voz fue en un sueño. Dios le habló directamente, instruyéndolo a construir un arca para salvar a su familia y a los animales de la tierra. La humanidad se había corrompido más allá de la redención, y el diluvio era la única solución. Noé obedeció sin cuestionar. Durante años, trabajó incansablemente para construir la inmensa estructura, soportando las burlas y el desprecio de sus vecinos. Cuando finalmente llegó la lluvia, sintió una mezcla de alivio y temor. Había cumplido su deber, pero ¿a qué costo? Sin embargo, después del diluvio, cuando el arca encalló en el monte Ararat y la vida comenzó de nuevo, Noé sintió una inquietud persistente. Era como si algo estuviera incompleto, como si el ciclo no hubiera terminado. El segundo diluvio. Los años pasaron, y Noé vivió para ver a la humanidad renacer. Pero también vio cómo los mismos pecados comenzaban a resurgir: la codicia, la violencia, la idolatría. Una noche, mientras dormía, la voz volvió. Esta vez no fue un susurro gentil, sino un mandato firme y urgente: la corrupción ha regresado. Construye otra arca. Noé despertó sobresaltado, su cuerpo temblando. Al principio pensó que era una pesadilla, pero pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Animales se reunían cerca de su hogar y un impulso incontrolable lo llevó a comenzar de nuevo. Los recuerdos del primer diluvio estaban frescos en su mente y, sin embargo, sentía que algo había cambiado. La segunda arca fue construida con menos esfuerzo. Esta vez, Noé sabía lo que hacía. Pero el sentimiento de inutilidad creció dentro de él. Cuando las lluvias comenzaron nuevamente, lloró no por el mundo perdido, sino por la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin, los ciclos eternos. Con el tiempo, Noé perdió la cuenta de cuántos diluvios había enfrentado. Cada vez, despertaba con la misma tarea: construir un arca, salvar a los animales y a su familia, y observar cómo el mundo se reiniciaba. Los recuerdos de cada iteración se mezclaban, desgastándose como piedra erosionada por el agua. Había momentos en que no sabía si lo que recordaba era real o una ilusoria construcción de su mente cansada. ¿Por qué yo?, preguntó al cielo una noche, su voz rota por el cansancio. ¿Por qué me condenas a repetir esta tarea interminable? La respuesta fue el silencio. Dios no habló, y Noé se hundió en la desesperación. Comenzó a cuestionar su fe, su propósito y, finalmente, su propia cordura. Un encuentro inesperado. En una de las iteraciones, mientras trabajaba en la construcción del arca, Noé fue visitado por un hombre misterioso. Tenía una apariencia simple, pero sus ojos reflejaban un conocimiento profundo y antiguo. «Sabes que esto no tiene fin, ¿verdad?», dijo el hombre, inclinándose contra un árbol cercano. «¿Quién eres?», preguntó Noé, dejando caer sus herramientas. «Un observador, como tú. Alguien que ha visto cómo este ciclo se repite una y otra vez». Noé sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Era este hombre una respuesta divina o una prueba más? «¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó. El hombre lo miró con tristeza. «Quizá no puedas. Quizá esto sea parte del diseño. Pero tal vez, solo tal vez, la clave esté en recordar todo lo que has aprendido». Una revelación. Noé comenzó a buscar patrones en cada ciclo.
Observó cómo ciertos eventos se repetían con pequeñas variaciones. Recordó palabras, acciones y decisiones que parecían desencadenar el final inevitable. Poco a poco, comenzó a entender que el diluvio no era solo un castigo, sino una prueba, una forma de refinar a la humanidad y a él mismo. En el ciclo más reciente, mientras las lluvias comenzaban a caer, Noé decidió hacer algo diferente. En lugar de construir el arca de inmediato, reunió a su familia y les contó todo lo que había vivido. Les habló de los ciclos, de los errores de la humanidad y de la necesidad de romper el patrón. El fin del ciclo. El arca fue construida, pero esta vez con un propósito diferente. En lugar de simplemente sobrevivir, Noé y su familia llevaron consigo registros detallados de cada ciclo, mapas, historias, lecciones aprendidas. Cuando el diluvio finalmente cedió y la tierra emergió nuevamente, Noé sintió algo diferente. Había una calma en su corazón, una sensación de cierre. Aunque no sabía si el ciclo había terminado realmente, por primera vez en siglos, Noé sintió esperanza. Miró al cielo, y por primera vez, el silencio no le pareció un castigo, sino una respuesta. Reflexión. El eterno retorno de Noé no era solo un castigo, sino una oportunidad para entender la naturaleza humana y divina. En cada ciclo, aprendía algo nuevo, y aunque el proceso era doloroso, también era una forma de redención. Quizá, al final, el verdadero diluvio no era el agua que cubría la tierra, sino las lágrimas que purificaban su alma. Con esta última reflexión, Noé decidió enfrentar el futuro con valentía, sin importar cuántas veces tuviera que comenzar de nuevo. El Génesis invertido. En un laboratorio subterráneo, oculto bajo capas de hormigón y secretos gubernamentales, un grupo de científicos trabajaba en uno de los experimentos más ambiciosos de la historia. Liderados por el Dr. Alan Crowley, un físico teórico obsesionado con los misterios del origen del universo, habían dedicado décadas a construir el Janus Escalator, una máquina diseñada para replicar las condiciones exactas del Big Bang. La sala de control estaba llena de pantallas brillantes y monitores que mostraban datos en tiempo real. El equipo estaba compuesto por los mejores científicos del mundo, expertos en física de partículas, cosmología y teorías cuánticas. Cada uno de ellos sabía que estaban a punto de hacer historia. O de destruirla. Activando protocolo de colisión, anunció Crowley con un tono solemne mientras ajustaba los controles. Los imanes superconductores rugieron mientras aceleraban haces de partículas a velocidades cercanas a la luz. Dentro del anillo de colisión, más de 20 kilómetros bajo tierra, las partículas se preparaban para un impacto calculado con precisión milimétrica. El aire en la sala de control se volvió denso, cargado de tensión y electricidad. De repente, las luces parpadearon. Una energía desconocida comenzó a emanar del colisionador. En las pantallas, los gráficos se descontrolaron. El zumbido de las máquinas aumentó hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. ¿Qué está pasando?, gritó la doctora Elena Vargas, la ingeniera principal del equipo, mientras trataba de estabilizar los sistemas. Pero antes de que alguien pudiera responder, una luz cegadora llenó el laboratorio. Por un instante, todo fue silencio. Entonces, el colisionador explotó en un destello de energía pura. Pero no era una destrucción típica. Era como si la realidad misma hubiera sido desgarrada. El primer día, cuando los científicos recuperaron la conciencia, se encontraron en un lugar que desafía toda explicación. No había paredes, ni techo, ni suelo. Todo era un vacío infinito, pero lleno de una luz suave que no parecía tener origen. Era como si el universo estuviera naciendo frente a sus ojos. ¿Dónde estamos?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Crowley, aturdido pero consciente, observó a su alrededor. Era un hombre de ciencia, pero lo que veía desafiaba todas las leyes físicas que conocía. Frente a ellos, algo comenzaba a tomar forma. Una esfera de luz pura, perfecta, pulsaba con una energía que podía sentirse en los huesos. Esto no puede ser, murmuró Crowley. Es el primer día. Hemos abierto un portal al comienzo de todo. La luz comenzó a expandirse, y con ella vinieron sonidos, un murmullo que se convirtió en un rugido, como si una voz infinita estuviera pronunciando palabras de poder.
Los científicos escucharon un idioma que ninguno de ellos conocía, pero que todos entendían instintivamente: sea la luz. Y hubo luz. Pero no era la luz que ellos conocían. Era una fuerza primaria, esencial, que iluminaba no solo el espacio, sino también sus mentes y almas. Podían sentir cómo cada fibra de su ser se conectaba con algo más grande, más antiguo que el tiempo mismo. Esto no está bien, dijo Elena, retrocediendo instintivamente. No deberíamos estar aquí. Crowley la ignoró. Sus ojos estaban fijos en la esfera de luz que ahora comenzaba a dividirse. Fragmentos de energía pura flotaban en el vacío, dando forma a estrellas, galaxias y mundos. Es increíble, estamos viendo la creación misma, la fractura. A medida que la creación continuaba desplegándose, algo empezó a cambiar. La luz pura que habían presenciado comenzó a oscurecerse, como si una sombra se filtrara en el proceso. Las estrellas nacientes titilaban y algunas se apagaban antes de que pudieran brillar por completo. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena, alarmada. Crowley frunció el ceño. Algo no estaba bien. En su afán por replicar el Big Bang, habían introducido algo que no pertenecía a este momento primordial, ellos mismos. Intrusos. La palabra resonó en sus mentes, aunque ninguno de ellos la había pronunciado. La luz, que antes había sido acogedora y reconfortante, ahora se volvía inquisitiva, casi hostil. Una presencia se manifestó ante ellos, una figura indistinta que emanaba autoridad absoluta. No somos intrusos, intentó decir Crowley, pero su voz se perdió en el vacío. La figura no respondió con palabras. En su lugar, proyectó una visión. Los científicos vieron el impacto de su llegada, un colapso en el tejido de la realidad, una grieta que amenazaba con destruir la obra que estaba siendo creada. Los mundos que habían comenzado a formarse ahora se desmoronaban, como castillos de arena arrastrados por una ola invisible. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Elena, cayendo de rodillas. El precio de la creación. La figura extendió una mano, y los científicos sintieron un tirón en sus almas. No había dolor físico, pero la sensación era insoportable. Era como si cada uno de ellos estuviera siendo diseccionado, sus pensamientos y emociones expuestos ante un juicio inapelable. La creación requiere equilibrio. Crowley, reuniendo sus fuerzas, habló. ¿Qué podemos hacer para reparar el daño? La figura finalmente respondió, y sus palabras fueron como un golpe. Sacrificio. Uno de ellos debía quedarse atrás, convertirse en parte del Génesis para cerrar la grieta que habían creado. La decisión era suya. El grupo se miró en silencio. Nadie quería pronunciar las palabras, pero todos sabían que alguien tenía que hacerlo. Finalmente, fue Elena quien rompió el silencio. Yo lo haré. Fui yo quien supervisó los cálculos del colisionador. Esto es culpa mía. Crowley intentó protestar, pero la figura levantó una mano, silenciándolo. Elena dio un paso adelante y la luz comenzó a envolverla. Mientras desaparecía, sus últimas palabras resonaron en el vacío. Asegúrense de que esto nunca vuelva a suceder. El regreso. El resto del equipo despertó en el laboratorio, rodeados de escombros. El colisionador estaba destruido, y la energía que habían generado había desaparecido por completo. Ninguno de ellos habló. La pérdida de Elena pesaba sobre ellos, pero también sabían que habían sido testigos de algo que nadie más podría comprender. Crowley miró los restos del colisionador y tomó una decisión. Los registros del experimento serían destruidos y el proyecto enterrado para siempre. Habían jugado con fuerzas que no entendían y el costo había sido demasiado alto, pero en lo más profundo de su mente, una pregunta seguía atormentándolo. ¿Fue este el principio o el fin?